Somos estudiantes del Colegio San Antonio número 8089 de la ciudad de Tartagal. Estamos cursando el primer año ciclo básico. Este trabajo es para la materia de Historia. Profesora Silvia Valdivieso. Nuestro grupo está compuesto por Marcote Indira, Díaz Lara, Martínez Nayara y Vega Gael. Vamos a hablar de los estados en la tardo antigüedad. ¿A qué se denominó reinos romanos germánicos? Con la caída del Imperio Romano se formaron pequeños reinos, y en dichos reinos se produjo un proceso de fusión entre germanos y romanos. Esta nueva forma de organización fue conocida con el nombre de reinos romanos germánicos. ¿Cuáles fueron las características más importantes, tanto romanas como germanas, que adoptaron estos reinos? Las características más importantes que adoptaron estos reinos fueron las creencias religiosas, las leyes, la forma de organización política y administrativa y las costumbres que se fueron integrando. ¿Por qué los obispos se convirtieron en actores centrales en esta etapa? Los obispos se convirtieron en actores principales ya que al morir San Pedro adquirieron jerarquía y eran mediadores entre los gobernantes germánicos y la población romana. Diferencia entre clero secular y clero regular. El clero secular se dedicaban a la atención espiritual de la población. El clero regular seguían reglas y sus miembros denominados monjes se apartaban de la vida mundana para dedicarse a su contemplación y acercarse más a Dios. ¿Dónde se localizó el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino, con su ciudad capital que era Constantinopla, estaba situada en el estrecho de Bósforo, desde donde controlaba el paso terrestre entre Europa y Asia, y el paso marítimo entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Eso le permitió dominar las rutas comerciales. ¿Cuáles eran las actividades más dinámicas que tenían lugar en las ciudades? Las actividades más dinámicas que tenían en estas ciudades eran el comercio y la artesanía. Hola, yo soy Indira Marcotti y hoy voy a hablar sobre los estados en la tarda antigüedad. ¿Quién fue Justiniano? Justiniano fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Bizantino. Gobernó entre el año 527 y 565 después de Cristo. Durante su reinado intentó restaurar el antiguo poder de Roma, reconquistando territorios del occidente como Italia, el norte de África y parte de España. Además, organizó un importante conjunto de leyes conocida como el Código de Justiniano, que sirvió de base para el derecho europeo. También impulsó las construcciones de grandes obras como la iglesia Santa Sofía en Constantinopla, símbolo de la riqueza y la fe del imperio. Relación entre religión y organización política. En el Imperio bizantino la religión estaba profundamente unida al poder político. El emperador no solo era el jefe del Estado, sino también una figura con autoridad religiosa, lo que se conoce como cesaropapismo. Esto significaba que el emperador tenía la misión de proteger y dirigir a la Iglesia al mismo tiempo que gobernaba el imperio. Gracias a esta unión, la religión cristiana ortodoxa se convirtió en un elemento central de la vida política y cultural de Bizancio. ¿En qué consistía el cisma de la Iglesia? El cisma de la Iglesia ocurrido en el año 1054 fue la separación definitiva entre la Iglesia de Occidente, católica apostólica romana, y la Iglesia Oriente, la ortodoxa. Las causas fueron tanto religiosas como políticas. Discutían sobre la autoridad del Papa, el uso de imágenes religiosas y ciertas diferencias en la doctrina.
Después del cisma, Roma quedó como centro del catolicismo y Constantinopla como sede del cristianismo ortodoxo. Esta división marcó profundamente la historia del cristianismo. ¿Dónde surge el Islam? El Islam surgió a comienzos del siglo VII en la península arábiga, especialmente en la ciudad de la Meca. En este lugar habitaban tribus nómadas dedicadas al comercio. Allí nació Mahoma, quien comenzó a predicar la fe en un solo Dios, Alá. Su mensaje se extendió rápidamente por Arabia y luego por Asia, África y parte de Europa, convirtiendo al Islam en una de las religiones más importantes del mundo. ¿Quién fue Mahoma? Mahoma fue el profeta y fundador del Islam. Nació en la Meca alrededor del año 570 y según la tradición musulmana recibió revelaciones del arcángel Gabriel, que le transmitió el mensaje de Alá. Estas revelaciones fueron reunidas más tarde en el libro sagrado del Islam, el Corán. Mahoma predicó la fe en un solo Dios, la igualdad entre los creyentes y la ayuda a los pobres. Luego de su muerte, en el año 632, sus seguidores continuaron expandiendo su religión por gran parte del mundo. ¿Qué es la herería? La hejera fue la huida de Mahoma y sus seguidores desde la Meca hacia la ciudad de Medina en el año 622. Este acontecimiento fue muy importante porque marcó el inicio de la comunidad musulmana organizada y el comienzo de la expansión del Islam. Además, la hijra señala el inicio del calendario musulmán, ya que presentaba el paso de la persecución a la libertad religiosa y política para los primeros creyentes. Soy Díaz Lara y voy a hablar sobre los estados en la tardo antigüedad. ¿Cuáles son los pilares del Islam? Los 5 pilares son la base de la fe musulmana. Primero está lo que es la profesión de fe, que es creer en un solo Dios, el cual es Alá, y en Mahoma como su profeta. Después lo que es la oración, que es rezar 5 veces al día. Lo que es la limosna, ayudar a los necesitados. Hacer ayuno durante el mes de Ramadán. Y la peregrinación, que es viajar a la Meca al menos una vez en la vida. ¿Quiénes fueron los califas? Los califas fueron los sucesores de Mahoma, que gobernaron el mundo musulmán y tenían tanto autoridad religiosa como política, y su deber era expandir y proteger la fe islámica. Ahora voy a contar las principales características de las dinastías omeyas y abasidas. Los omeyas gobernaron desde Damasco, expandieron el Islam hasta España y el norte de África. Los abasídas, por otro lado, trasladaron la capital a Bagdad, fomentaron la cultura, la ciencia y el comercio, convirtiendo al mundo musulmán en un centro de conocimiento. Ahora voy a explicar la importancia de las ciudades musulmanas. Las ciudades musulmanas como Bagdad, Córdoba o Damasco fueron grandes centros de comercio, arte, ciencia y educación. Allí se desarrollaron avances en medicina, matemáticas, astronomía y filosofía. ¿Quiénes fueron los visigodos? Los visigodos fueron un pueblo germano que se estableció en la península ibérica después de la caída del Imperio Romano. Formaron un reino con capital en Toledo y adoptaron el cristianismo como su religión oficial. ¿Dónde se localizó el Califato de Córdoba? El Califato de Córdoba se localizó en la península ibérica, con capital en la ciudad de Córdoba. Fue un centro político, económico y cultural muy importante del mundo islámico entre los siglos IX, X y XI. Ahora voy a hablar sobre los reinos taifas, su localización y sus características principales. Tras la caída del Califato de Córdoba, el territorio se dividió en pequeños reinos llamados taifas. Cada uno tenía su propio gobernante y aunque eran débiles políticamente, fueron muy ricos en lo que era cultura y arte. Omeyas y los abasidas. Las principales diferencias radican en el enfoque y características de cada dinastía.
Los omeyas se caracterizaron por una expansión rápida y una administración que priorizaba a la élite árabe, mientras que los abasíes fomentaron una cultura islámica más inclusiva y establecieron la capital de Bagdad y liberaron la edad de oro del Islam, con un gran desarrollo científico y cultural. La siguiente pregunta es, ¿quiénes fueron los almohades? Los almohades fueron una dinastía bereber que gobernó el norte de África y el sur de la península ibérica desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Fundaron su movimiento a partir de las tribus del Alto Atlas y se caracterizaron por su interpretación rigurosa del Islam. La siguiente consigna es, ¿en qué consiste el Tratado de Verdún? El Tratado de Verdún, firmado en 843, fue un acuerdo que dividió el imperio carolingio entre los tres hijos sobrevivientes del emperador Luis Piadoso.